Dagoberto Marín, mi padre, vivió en la agricultura convencional durante más de 50 años. Nunca fue sostenible. En el 2006 conoce la agricultura biodinámica y con ello un nuevo despertar. Esta es su labor. Porque ya hemos dejado de producir los alimentos y sentirnos orgullosos. Otro de las fuentes de la economía es esta. La vida, nuestro café. Todo inicia en los viveros. La plantita chiquita va emergiendo de la tierra, nuestra tierra. La planta demora en producir 3 años por lo menos. De ahí se inicia la cosecha, la recolección de los granos. Estos son vertidos en un sifón para distinguir entre granos buenos y malos, asentándose los maduros y saliendo a flote los granos vanos y sobremaduros. Mediante un proceso de vacío, se transfieren las máquinas depuradoras para separar la pulpa de la semilla. Luego de eso, el café es llevado a tanques fermentadores entre 15 a 25 horas. Al terminar, se lava el café para quitarle el mucílago a la semilla. Pasado todo este proceso, el café se orea, poniéndolo en contacto con el sol diariamente por 8 horas, reduciendo la humedad de 10 a 15%. Por último, pasa por las secadoras a más de 35 grados centígrados, dejando el grano con un 12% de humedad, porcentaje que es el estándar para poder ser exportado. Todas estas fases por las que pasa el café terminan convirtiendo al agricultor en la pura búsqueda de sacar su producto al mercado por una paga, transformándolo en un triste intento de producir más para recibir más, nunca entendiendo nada. Mientras la calidad baja, la rentabilidad sube, jugando con la vida, porque el alimento es eso, es vida. Influye como nada parecido en cada aspecto de ti, económicamente, psicológicamente, físicamente. Y uno termina atrapado en este mercantil mundo, ciego y esclavo. La agricultura biodinámica te da un motivo para poder entender quién es uno y su relación con todo. La agricultura biodinámica es un nuevo despertar. Nuestros cafetales son la comprensión de la fertilidad, en simbiosis con la armonía, como es el trabajo de poda para la renovación de plantas, el manejo de la sombra y de la luz para una producción equilibrada. La presencia de las abejas es muestra de eso, de la armonía, como manifestación de fertilidad. El respeto al orden de las cosas y el quehacer de cada una de ellas, el ciclo recíproco de las plantas son muestra de ello, porque la biodiversidad existe, no son parásitos de nuestra producción, sino una forma para encontrar la armonía entre nuestros cafetales y el medio que nos rodea. La misma biodiversidad es abundancia. ¿Por qué erradicarla si puedes trabajar de la mano con ella? Las parcelas, nuestro campo, es un organismo vivo. Todo lo que hay en ella es para nosotros y nuestros colaboradores en la misión de recuperar la fertilidad de nuestra tierra. La finca busca ser cada vez más autosostenible, contando con piscigranjas, cuyeros, gallineros y reciclaje orgánico, aportando cada uno a los camellones de abono. La fauna vegetal, como los árboles frutales, maderables y medicinables, representan un aporte mutuo de sales a la tierra y a la vez suministran alimentos e insumos de manera continua para todos.
La agricultura biodinámica es armonizar, usar las energías del universo en relación con todo. Y esto, ligado a la fertilidad, nos ofrece alimento con armonía. ¿Cómo creer que solo hay una forma de vivir? ¿Cómo? El otro día, caminando, leí en una gran muralla de viejos ladrillos una frase que decía: vivimos entre sordos que se hacen los mudos, en excusa de que se hizo lo que se pudo. La agricultura biodinámica es este sentir del mundo y de toda esta vida y energía que envuelve. Somos una generación que debe involucrarse con este despertar.